Primera carta. Ningún tema puede ser más adecuado como objeto de esta primera carta para quien se atreva a enseñar que el significado crítico de este acto, así como el significado igualmente crítico de aprender, es que el enseñar no existe sin el aprender. Y con esto quiero decir más lo que diría si dijese que el acto de enseñar exige la existencia de quien enseña y de quien aprende. Quiero decir que el enseñar y el aprender se van dando de manera tal que, por un lado, quien enseña aprende porque reconoce un conocimiento antes aprendido y por el otro, porque observando la manera como la curiosidad del alumno aprendiz trabaja para aprender lo que se le está enseñando, sin lo cual no aprenden. El educador se ayuda a descubrir dudas, aciertos y errores. El aprendizaje del educador al enseñar no se da necesariamente a través de la rectificación de los errores que comete el aprendiz. El aprendizaje del educador al educar se verifica en la medida que éste, humilde y abierto, se encuentra permanentemente disponible para repensar lo pensado, para revisar sus posiciones. Se percibe en cómo busca involucrarse con la curiosidad del alumno y los diferentes caminos y senderos que ésta lo hace recorrer. Algunos de esos caminos y algunos de esos senderos que a veces recorre la curiosidad casi virgen de los alumnos están cargados de sugerencias, de preguntas que el educador no había notado antes, pero ahora al enseñar, no como un burócrata de la mente, sino reconstruyendo los caminos de su curiosidad, razón por la que su cuerpo consciente, sensible, emocionado, se abre a la adivinación de los alumnos, a su ingenuidad y a su criticidad. El educador tiene un momento rico de su aprender en el acto de enseñar. El educador aprende primero a enseñar, pero también aprende a enseñar al enseñar algo que es reaprendido por estar siendo enseñado. No obstante, el hecho de que enseñar enseña al educador a transmitir un cierto contenido no debe significar en modo alguno que el educador se aventure a enseñar sin la competencia necesaria para hacerlo, ni lo autoriza a enseñar lo que no sabe. La responsabilidad ética, política y profesional del educador le impone el deber de prepararse, de capacitarse, de graduarse antes de iniciar su actividad docente. Esta actividad exige que su preparación, su capacitación y su graduación se transformen en procesos permanentes. Su experiencia docente, si es bien percibida y bien vivida, va dejando claro que requiere una capacitación constante del educador, capacitación que se basa en el análisis crítico de su práctica. Partamos de la experiencia de aprender, de conocer, por parte de quien se prepara para la tarea docente, lo que necesariamente implica estudiar. Desde ya, no es mi intención escribir prescripciones que deban ser seguidas rigurosamente, lo que significaría una contradicción frontal con todo lo que he dicho hasta ahora. Por el contrario, lo que aquí me interesa, de acuerdo con el espíritu del libro en sí, es desafiar a sus lectores y lectoras sobre ciertos puntos y aspectos, insistiendo en que siempre hay algo diferente para hacer en nuestra vida educativa cotidiana, ya sea que participemos en ella como aprendices y por lo tanto educadores o como educadores y por eso aprendices también. No me gustaría dar la impresión, sin quererlo, de estar dejando absolutamente clara la cuestión del estudiar, del leer,
del observar, del reconocer las relaciones entre los objetos para conocerlos. Estoy intentando aclarar algunos puntos que merecen nuestra atención en la comprensión crítica de estos procesos. Comencemos por estudiar que al incluir el enseñar del educador, incluye también, por un lado, el aprendizaje anterior y concomitante de quien enseña y el aprendizaje del principiante que se prepara para enseñar en la mañana o que rehace su saber para enseñar mejor hoy, y por otro lado, el aprendizaje de quien a un niño se encuentra en los comienzos de su educación. Como preparación del sujeto para aprender, estudiar es, en primer lugar, un quehacer crítico, creador, recreador. No importa si yo me comprometo con él a través de la lectura de un texto que trata o discute un determinado contenido que me ha sido propuesto para la escuela, o si lo realizo partiendo de una reflexión crítica sobre ciertos suceso social o natural que, como necesidad de la propia reflexión, me conduce a la lectura de textos de mi curiosidad y mi experiencia intelectual me sugieren o que me son sugeridos por otros. Siendo así, si en el nivel de una posición crítica que no opone el saber del sentido común a otro saber más sistemático o de mayor exactitud, sino que busca una síntesis de los contrarios, un acto de estudiar siempre implica el de leer, aunque se agote en este, de leer el mundo, de leer la palabra y así leer la lectura del mundo hecha anteriormente. Para leer no es mero entretenimiento ni tampoco es un ejercicio de memorización mecánica de ciertos fragmentos del texto. Si en realidad estoy estudiando, si estoy leyendo seriamente, no puedo pasar una página si no he conseguido alcanzar su significado con relativa claridad. Mi salida no es memorizar trozos de texto leyéndolos mecánicamente 2, 3 o 4 veces y luego cerrar los ojos y tratar de repetirlos como si su fijación puramente maquinal me brindase el conocimiento que necesito. Leer es una opción inteligente, difícil, exigente, pero gratificante. Nadie lee o estudia automáticamente si no asume, frente al texto o al objeto de la curiosidad, la forma crítica de ser o de estar siendo sujeto de esa curiosidad, sujeto de lectura, sujeto de un proceso de conocer en el que se encuentra. Leer es procurar o buscar crear la comprensión de lo leído. De ahí la importancia de la enseñanza correcta de la lectura y de la escritura, entre otros puntos fundamentales. Es que enseñar a leer es comprometerse con una herramienta creativa alrededor de la comprensión y de la comunicación. Y la experiencia de la comprensión será tanto más profunda cuanto más capaces seamos de asociar en ella, jamás dicotomizar los conceptos que emergen en la experiencia escolar procedentes del mundo de lo cotidiano. Un ejercicio crítico, siempre exigido por la lectura y necesariamente por la escritura, es el de cómo franquear fácilmente el pasaje de la experiencia sensorial, característica de lo cotidiano, a la generalización que se ocupa en el lenguaje escolar y de este a lo concreto tangible. Una de las formas para realizar este ejercicio consiste en la práctica que mencioné como lectura de la lectura anterior del mundo, entendiendo aquí como lectura del mundo, aquella que antecede a la palabra y que, persiguiendo igualmente la comprensión del objeto, se hace con el dominio de lo cotidiano. La lectura de la palabra
haciéndose también búsqueda de la comprensión del texto y por lo tanto de los objetos referidos en él, nos remite ahora a la lectura anterior del mundo. Lo que me parece fundamental dejar bien claro es que la lectura del mundo se hace a partir de la experiencia sensorial. No es suficiente, pero por otro lado, tampoco puede ser despreciada como inferior por la lectura hecha a partir del mundo abstracto de los conceptos y que va de la generalización a lo tangible. En cierta ocasión, una alfabetizadora nordentista discutía en su círculo de cultura una codificación que representaba a un hombre que trabajaba el barro y creaba un jarro con las manos. Discutían sobre lo que es la cultura a través de la lectura de una serie de codificaciones que en el fondo son representaciones de la realidad concreta. El concepto de cultura ya había sido aprendido por el grupo a través del esfuerzo de comprensión que caracteriza a la lectura del mundo y o de las palabras. En su experiencia anterior, cuya memoria ella guardaba en su interior, su comprensión del proceso en el que el hombre, trabajando con el barro, creaba el jarro, comprensión gestada de manera sensorial, le decía qué hacer al jarro. Era una forma de trabajo con la cual concretamente se mantenía. Así como el jarro no era sino el objeto, producto del trabajo, que una vez vendido posibilitaba su vida y la de su familia. Ahora bien, yendo algo más allá de la experiencia sensorial, superándola un poco, daba un paso fundamental, alcanzaba la capacidad de generalizar que caracteriza a la experiencia escolar. Crear el jarro a través del trabajo transformador sobre el barro no era solo la forma de sobrevivir, sino también de hacer cultura, de hacer arte. Fue por eso que releyendo su anterior lectura del mundo y de los quehaceres en el mundo, aquella alfabetizadora nordentista dijo segura y orgullosa: hago cultura, hago esto. En otra ocasión presencié una experiencia semejante desde el punto de vista de la inteligencia del comportamiento de las personas. Ya me he referido a este hecho en otro trabajo, pero no hace mal que ahora lo retome. Estaba yo en la isla de Santo Tomé, en África Occidental, en el Golfo de Guinea. Participaba en el primer curso de capacitación para alfabetizadores junto a educadores y educadoras nacionales. Un pequeño pueblo de la región pesquera llamado Porto Montt había sido escogido por el equipo nacional como centro de las actividades de capacitación. Yo ya había sugerido a los miembros del equipo nacional que la capacitación de los educadores y de las educadoras no se efectuase siguiendo ciertos métodos tradicionales que separan la teoría de la práctica, tampoco a través de ningún tipo de trabajo dicotomizante que menospreciase la teoría, que le negase toda la importancia y enfatizase exclusivamente la práctica como la única valedera, o bien que negase la práctica y atendiese exclusivamente a la teoría. Por el contrario, mi intención era de que el comienzo del curso viviésemos la relación contradictoria que hay entre la teoría y la práctica, que será objeto de análisis en una de mis cartas. Por esta razón, yo rechazaba cualquier forma de trabajo en que se conservasen los primeros momentos del curso para las exposiciones llamadas teóricas sobre el tema fundamental de la capacitación de los futuros educadores y educadores. Esta era el momento para la discusión de alguna persona considerada como la más capaz para hablar ante los otros.
Mi convicción era otra. Pensaba en una forma de trabajo en que en una misma mañana se hablase de algunos conceptos claves, codificación y decodificación, por ejemplo, como si estuviésemos en un momento de presentaciones sin pensar ni por un instante que la presentación de ciertos conceptos fuese suficiente para dominar la comprensión de los mismos. Esto lo lograría la discusión crítica sobre la práctica en la que iba a iniciarse. Así, la idea básica aceptada y puesta en práctica era la de que jóvenes que se preparasen para la tarea de educadoras y educadores populares debían coordinar las discusiones sobre codificaciones en un círculo de cultura de 25 participantes. Los participantes del círculo de cultura tenían conciencia de que se trataba de un trabajo de capacitación de educadores. Antes del comienzo se discutió con ello la tarea política, la de ayudarnos sabiendo que iban a trabajar con jóvenes en pleno proceso de capacitación. Sabían que ellos, así como los jóvenes que iban a ser capacitados, jamás habían hecho lo que iban a hacer ahora. La única diferencia que los separaba radicaba en que los participantes solamente leían el mundo, mientras que los jóvenes se iban a capacitar para la tarea de educadores que ya leían también la palabra. Sin embargo, jamás habían discutido una codificación en esa forma ni habían tenido la más mínima experiencia de alfabetización con nadie. En cada tarde del curso, con 2 horas de trabajo, con 25 participantes, 4 candidatos asumían la dirección de los debates. Los responsables del curso asistían en silencio, sin interferir, tomando notas. Al día siguiente, durante el seminario de evaluación y capacitación de 4 horas, se discutían las equivocaciones, los errores y los aciertos de los candidatos en presencia de todo el grupo, desocultándose entre ellos la teoría que se encuentra en su práctica. Difícilmente se repetían los errores y las equivocaciones que se habían cometido y que habían sido analizados. La teoría emergía empapada de la práctica vivida. Fue precisamente en una de estas tardes de capacitación, durante la discusión de una codificación que retrataba a Puerto Montt con sus casitas alineadas a la orilla de la playa frente al mar y con un pescador que dejaba su barco con un pescado en la mano, cuando 2 de los participantes se levantaron como si hubiesen puesto de acuerdo y caminaron hasta una ventana de la escuela en la que estábamos y mirando a Puerto Montt, allá a lo lejos, dijeron, volviéndose nuevamente hacia la codificación que representaba el pueblo. Sí, Puerto Montt es exactamente así, y nosotros no lo sabíamos. Hasta entonces, su lectura del lugar, de su mundo particular, una lectura demasiado próxima al texto, que era el contexto del pueblo, no les había ver, no les había permitido ver a Puerto Montt como realmente era. Existía cierta opacidad que cubría y encubría a Puerto Montt. La experiencia que estaban realizando de tomar conciencia del objeto, en este caso de la codificación de Puerto Montt, les permitía una nueva lectura más fiel al texto, vale decir, al contexto de Puerto Montt. La toma de distancia que la lectura de la codificación les permitió los aproximó más a Puerto Montt como texto que está siendo leído. Esa nueva lectura rehizo la anterior. Por eso dijeron, sí, Puerto Montt es exactamente así. Y nosotros no lo sabíamos. Inmersos en la realidad de su pequeño mundo, no eran capaces de ver, tomando distancia de aquella
emergieron y así vieron como jamás habían visto hasta entonces. Estudiar es desocultar, es alcanzar la comprensión más exacta del objeto, es percibir sus relaciones con los otros objetos. Implica que el estudioso, sujeto del estudio, se arriesgue, se aventure, sin lo cual no crea ni recrea. También por eso es que enseñar no puede ser un simple proceso, como lo he dicho tantas veces, de transferencia de conocimientos del educador al aprendiz, transferencia mecánica de la que resulta la memorización mecánica que ya he criticado. Al estudio crítico corresponde una enseñanza también crítica, que necesariamente requiere una forma crítica de comprender y de realizar la lectura de la palabra y la lectura del mundo, la lectura del texto y la lectura del contexto. Esta forma crítica de comprender y de realizar la lectura de la palabra y la lectura del mundo está por un lado en la no negociación del lenguaje simple, desarmado, ingenuo, en su no desvalorización por estar conformado por conceptos creados en lo cotidiano, en el mundo de la experiencia sensorial, y por el otro, en el rechazo de lo que se llama el lenguaje difícil, imposible porque se desarrolla a través de conceptos abstractos. Por el contrario, la forma crítica de comprender y de realizar la lectura del texto y la del contexto no excluyen ninguna de las dos formas del lenguaje o de sintaxis. Reconoce incluso que el escritor que utiliza el lenguaje científico académico, al tiempo que debe tratar de ser más accesible, menos cerrado, más claro, menos difícil, más simple. No puede ser simplista. Nadie que lea, que estudie, debe abandonar la lectura de un texto por considerarlo difícil, por el hecho de no haber entendido, por ejemplo, lo que significa la palabra epistemología. Así, como un albañil no puede prescindir de un conjunto de instrumentos de trabajo, sin los cuales no levantaría las paredes de la casa que está construyendo. Del mismo modo, el lector estudioso precisa que ciertos instrumentos fundamentales, sin los cuales no puede leer o escribir con eficiencia, diccionarios, entre ellos el etimológico, el filosófico, el de sinónimos y antónimos, manuales de conjugación de los verbos, de los sustantivos y adjetivos, enciclopedias, lecturas comparativas del texto de otro autor que trate el mismo tema y cuyo lenguaje sea menos complejo. Usar estos instrumentos de trabajo no es una pérdida de tiempo como muchas veces se piensa. El tiempo que yo utilizo cuando leo y escribo, o cuando escribo y leo, consultando enciclopedias y diccionarios, leyendo capítulos o trozos de libros que pueden ayudarme en un análisis más crítico del tema, es tiempo fundamental de mi trabajo, de mi oficio placentero de leer y de escribir. Como lectores no tenemos derecho a esperar, mucho menos a exigir que los escritores realicen su tarea, la de escribir, y casi la nuestra, la de comprender lo escrito, explicando lo que quisieron decir con esto o con aquello a cada paso en el texto o en una nota al pie de la página. Su deber como escritores es escribir de modo simple, escribir ligero, es facilitar, no dificultar la comprensión del lector, pero no es darle las cosas hechas y prontas. La comprensión de lo que se está leyendo o estudiando no sucede repentinamente como si fuera un milagro. La comprensión es trabajada, forjada por quien lee, por quien estudia, por quien al ser el sujeto de ella debe instrumentarse para hacerla mejor. Por eso mismo leer,
estudiar es un trabajo paciente, desafiante, persistente. No es una tarea para gente demasiado apresurada o poco humilde, que en vez de asumir sus deficiencias prefieren transferirlas al autor o a la autora del libro, considerando que es imposible estudiarlo. También hay que dejar bien claro que existe una relación necesaria entre el nivel de contenido del libro y el nivel de capacitación actual del lector. Estos niveles abarcan la experiencia intelectual del autor y del lector. La comprensión de lo que se lee tiene que ver con esa relación. Cuando la distancia entre esos niveles es demasiado grande, cuando uno no tiene nada que ver con el otro, todo esfuerzo en búsqueda de la comprensión es inútil. En este caso, no se está dando la consonancia entre el tratamiento indispensable de los temas por parte del autor del libro y la capacidad de aprehensión por parte del lector del lenguaje necesario para este tratamiento. Es por esto que estudiar es una preparación para conocer, es un ejercicio paciente e impaciente de quien sin pretenderlo todo de una sola vez lucha para hacerse la oportunidad de conocer. Primera carta de Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar.